tal? Bienvenidos a este nuevo episodio del show de Alex.tv. Es el episodio 101 del 21 de febrero del 2025. Hoy es un viernes y seguimos con esta serie de 4 episodios acerca de Dios, del Creador, del universo, de la creación. Y hoy va a ser un episodio muy bonito. La verdad va a ser un episodio que yo creo que todos vamos a estar de acuerdo. Nadie va a salir enojado aquí. Yo sé que a veces los hago enojar a algunos, especialmente si toco fibras religiosas. Intento ser muy respetuoso con eso, pero a veces para presentar mi sentir, como les he dicho, este es un show de opinión, es un show de sentir. Más que de opinión, es un show de sentir. Yo les intento transmitir lo que está dentro de mí y a veces eso, pues para algunos no es la información que quieren escuchar. Y yo siempre les he dicho, hay 3 posibilidades aquí. Esto puede hacerles un efecto negativo que les resta. Ahí les pido que apliquen su discernimiento. A ver si ustedes me pueden dar oportunidad en un siguiente video y todo eso decidanlo ustedes. Y si esto se presenta o si así lo deciden, inclusive dejar el canal y no ver más videos, porque eso no es la intención. Las otras 2 posibilidades yo las considero buenas, que es la neutralidad, que esto sea divertido, que esto sea entretenido, que esto los ponga a pensar. Todo eso, en mi sentir, cae dentro de la neutralidad. Y luego la reacción que definitivamente estamos buscando, que ojalá se dé, es el positivismo, es algo que les agregue, es algo que hay una resonancia, pero al final van a tener que ir adentro de ustedes y ustedes descubrir esta información, porque la tienen adentro de ustedes, ¿ok? Yo no se las puedo presentar, yo solamente les puedo dar ese sonidito, esa campanita, ese interés, esa curiosidad, y ustedes la van a descubrir adentro de ustedes. Tu versión de Dios es la correcta para ti, claro, claro, sin duda alguna. Y esto inclusive la versión correcta es si tú piensas que no existe un creador o que es como hace 2 episodios, es Dios una frecuencia, que es como una energía neutra, así, que es básicamente así como si fuera una señal de radio que no tiene ningún tipo de ni fu ni fa, también se vale. Todo se vale, todo se vale. Lo que no se vale, en mi opinión, o bueno, lo que no se valga, lo que yo personalmente no acepto, es que alguien me venga a decir cuál es mi versión de Dios o que cómo me debería yo de sentir. Les voy a platicar una pequeña analogía, perdón, una pequeña historia, no es analogía. Eh, Esta creo que ya le he platicado, una disculpa, la voy a hacer lo más breve posible. Hace algunos años, creo que era el año por ahí 2015, estaba en un viaje con mi familia y estábamos en la ciudad de Londres, Inglaterra, y teníamos que tomar un avión muy temprano de uno de los aeropuertos que está fuera de la ciudad, que era el aeropuerto, si recuerdo bien, de Stansted, que es la línea de bajo costo EasyJet. Y estábamos en un hotel en el centro de Londres, entonces me parece que el avión salía como a las 7 de la mañana, pedimos muy temprano el taxi, por ahí inclusive creo que cuarto a las 4 de la mañana, una cosa así. Pero bueno, mis hijos estaban mucho más pequeños, llega una vagoneta, como es muy normal allá, por el tema de las maletas y así. Y yo me subo adelante con el taxista y mi esposa y mis hijos en la parte de atrás y se quedan dormidos. Y entonces, como era muy temprano, y al menos aquí en Monterrey, México, cuando uno, ya sea a esas horas, 12 de la noche, 2 de la mañana, aquí los taxistas andan ya muy cansados, típicamente ya los tomas al final de su turno o demás, pues es una costumbre, yo creo, simplemente ir platicando. Realmente uno ni a esas horas, yo también me hubiera querido dormir, o al menos cerrar los ojos, algo así, o simplemente no decir nada, pero consideré sensato ir platicando con el taxista. Persona de origen yugoslavo, llamémosle, era de la ciudad, probablemente hayan escuchado Kosovo, que es una república que hace aproximadamente 20, 25 años hubo una guerra y se separó allá en los Balcanes y se hizo su propio país, predominantemente musulmán, y, y él muy rápido empezó a tocar el tema de la religión. Y digamos, salimos y 2, 3 minutos me dijo, oye, que son católicos. Y yo pronto, pues no siento que eso tenga mucho que ver. Y cometo yo la imprudencia, porque ya en esos tiempos yo ya estaba, ya no me estaba adjuntando o reportando como un católico, al menos no uno que profesa, ni uno que sigue todas las reglas del catolicismo, sino decía, no, es que mi esposa y yo nos estamos yendo más por la espiritualidad. Y me dijo, no, 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 ¿qué es eso? Y diciendo, a ver, dice, yo soy musulmán. Te perdió si eres católico, como diciendo, pues estás en un grupo, pero ¿qué es eso de espiritualidad? O sea, ahora resulta que tú tienes una versión de Dios, que tú sabes que es Dios adentro de ti, no te lo tiene que enseñar un libro, una iglesia, un pastor, un padre. O sea, tú puedes tener eso, no, estás muy mal. Y la persona empezó a ponerse un poquito agresiva, ¿no?
Y en esencia me dio a entender que como él me estaba diciendo del Dios verdadero, que era el suyo, Alá, de su religión musulmán, y él yo no estaba haciendo caso, y digo, pongo un poquito en contexto, era como hora y cuarto al aeropuerto, toda esta plática se dio así. Muy intensa se puso porque esta persona definitivamente se exaltó, inclusive movía las manos y todo. Yo estaba interesado que estuviera concentrado en la autopista. Era muy temprano, era de noche. Yo no sabía si esta persona había dormido o no, etcétera, ¿no? Entonces, al final me hizo un comentario, me dijo, es que imagínate que estás en medio del océano, te estás ahogando, vas a pedir por Dios, vas a pedir por Allah. Y le dije, claro, yo creo que eso es entendible, somos humanos, ¿no? Pues claro que va a tener miedo. Y claro que voy a decir, sí, está bueno, todo lo que sea, ¿no? No voy a irme pacíficamente, como le he dicho, el momento de la muerte, la mente egoica, nuestro cerebro, nuestro cuerpo sabe que es el final para él. Entonces no se va a ir sin evidentemente decir, quien sea, por favor, sálvame, ¿no? Eso es normal, eso no lo he entendido de la manera así. Pero dice que Alá, fíjate que Dios veía a él, qué tristeza, honestamente, que Alá ahí me va a responder, pues esta persona te informó de mí y tú decidiste rechazarme, entonces ahora te vas al infierno. Ay, Dios mío. Entonces, como he dicho, si esa es su versión de Dios, es perfecta para él, es correcta para él. Yo no se lo cuestioné. Lo que él estaba haciendo, él me estaba intentando reclutar, él me estaba intentando indoctrinar, él me estaba intentando cambiar. Por miedo, metiéndome miedo, me dice, es que no solo te estás afectando a ti, estás afectando a tu familia. Todos se van a ir al infierno si no aceptan a Alá en su corazón. Está bien, pues mira, tú no te dejes de preocupar que los que se van a ir al infierno son nosotros, tú no. Entonces, ¿cuál es el problema, estimado? Total, al final ya ni la estaba yo siguiendo porque se exaltó mucho. Y cuando ya nos entrega las maletas, obviamente yo creo que él dijo, híjole, aquí me exalté demasiado. Y pues obviamente intenté yo no ser, eh, no tomárselo en su contra y decir, "Ahora me molestaste o me hiciste pasar un mal rato, entonces no te doy propina, ¿verdad? Porque ellos andan tras la propina en todo el mundo, ¿verdad? Entonces no, le di como que era su propina que yo, lo mismo que había pensado desde un principio darle, como que me lo agradeció de que, y me pidió una disculpa, me dijo, es que te lo digo por tu propio bien. Necesitas encontrar, cambiarte a ser un musulmán y cambiar a toda tu familia a creer en Alá, si no se van a ir al infierno. Le dije, muy bien, muchas gracias, que tengas muy buen día. Y me despedí y me reí. Y mi esposa, ¿qué pasó? Le dije, no, olvídalo, no quiero ni platicarte, qué bueno que te dormiste. Pero esta pequeña historia, espero no haberlos aburrido, simplemente nos dice que lo que creemos del Creador, lo que creemos del universo, lo que creemos de Dios, si le quieren llamar Dios, si le quieren poner que es un ser superior, si quieren ponerle que es un ser que los juzga, si quieren ponerle que es un ser que los castiga, como esta persona, esas dos cosas, clarísimo, me juzga por no haber creído a Él, me castiga por no haber creído a Él. Esa es su versión de Dios. Si así lo quieren hacer, es perfecta para ustedes. Realmente no creo que alguien pueda llegar y decirles están mal. Nuestra versión del Creador, nuestra versión del universo es la correcta para nosotros. Vamos a seguir viendo fragmentos de este estupendo video de soporte traducido al español, originalmente es en inglés, y el vínculo en la descripción del video lo van a encontrar en inglés en YouTube, pero con la tecnología de HeyGen, muy buena tecnología y les agradezco muchísimo, que te permite en su paquete gratuito 3 videos al mes de hasta 3 minutos cada video. Y es muy sencillo hacer el proceso, toma literal 1 minuto subir el video y luego hay que esperar aproximadamente 30 minutos más de procesamiento. Con esta tecnología vamos a ver el video de soporte y les daré mis comentarios finales de este corto episodio de viernes acerca de tu versión de Dios es la correcta para ti. Encontré la verdad. Cualquiera que sea la versión de Dios que tengas en mente, es la versión correcta para ti. Tu relación con Dios estará moldeada por tu propio estado de ser y el nivel de conciencia que poseas. Las personas experimentan a Dios de maneras personales, y estas experiencias varían ampliamente según las creencias del individuo, las influencias culturales y las prácticas espirituales. Algunas personas encuentran espiritualidad en las religiones, y hay quienes atribuyen su propia supervivencia o transformación a la religión específica que siguen, pero, en última instancia, estas experiencias reflejan la versión de Dios que ha sido moldeada por su imaginación. Por eso mencioné anteriormente que cada descripción de Dios tiende a llevar un elemento de ego. Cuando intentamos definir o describir a Dios, estamos proyectando nuestras propias creencias, limitaciones y deseos sobre una fuerza que trasciende la comprensión humana
El proceso de humanizar a Dios y asignarle atributos humanos es natural, pero puede que no capture completamente la esencia de lo que Dios realmente representa. Si analizas los diversos dioses de diferentes creencias, verás un hilo común de humanización, donde los dioses son retratados con características y personalidades humanas. Incluso cuando intentamos ver a Dios a través del lente del amor incondicional, este amor a menudo está enmarcado por nuestra comprensión humana. Dios puede que no refleje este amor de la manera en que lo esperamos, porque hay un precio que pagar por el amor de cualquier deidad, ya sea que ese precio sea sacrificio, devoción o algo más. Sin embargo, a pesar de las limitaciones en cómo percibimos a Dios, la relación personal que desarrolles con Él siempre te responderá de la manera en que lo imaginas y esperas. Él, todo, la fuente infinita de la creación, te encontrará donde estés, de acuerdo a tu nivel de conciencia y autoconciencia. Esto significa que tu versión de Dios será única para ti, y evolucionará a medida que tu comprensión de ti mismo y del universo se profundice. Eres la individualización del todo, y juegas un papel crucial en llevar adelante el juego de la creación. Tus pensamientos, tus intenciones y tus creencias no son solo reflejos de lo divino, son una parte activa del proceso divino. A medida que avanzamos en viajes espirituales, estamos constantemente co-creando con el todo. Cuanto más nos alineamos con la voluntad universal y profundizamos nuestra comprensión del potencial infinito que existe dentro y alrededor de nosotros, más podemos acceder al poder de manifestar y transformar. La clave está en reconocer que nuestra imaginación no es una fuerza separada y limitada, sino que es una parte integral del tejido divino de la existencia. Al abrazar esta comprensión, podemos participar más plenamente en el proceso de creación, contribuyendo con nuestra luz individual. A la vasta tapicería. Bueno, creo que el video de soporte lo presenta excelentemente y lo voy a intentar explicar yo de otra manera, pero lo explicó perfectamente, que es tu versión de Dios va a ir evolucionando acorde a ti. Y hay algo importantísimo que menciona, el creador se ajusta a ti, no te pide que te ajustes a él, ¿ok? Realmente, con el debido respeto para la persona, el taxista que mencioné, es que Alá espera de ti esto, o sea, espera que lo reconozcas como el creador de todos los universos. Y si no, cuidado, no, así no lo veo yo. No importa que le llames Alá, no importa que le llames Jehová, no importa que le llames, no importa que simplemente le digas Dios, no importa que digas que no existe, no importa que digas que lo aborreces, no importa. Estamos ante una fuerza que es amor puro, amor incondicional. No existe el juicio en el amor incondicional, lo vimos hace algunos episodios. Simplemente está y está contigo en todo el proceso. Y sabe perfectamente que vas a evolucionar esa versión. Que no es que esté mal, está perfecta para ti en ese momento. Sí, el taxista en ese momento, ese día que lo vi, su versión de Dios era perfecta para él en ese momento. Eso fue hace casi 10 años. Yo no sé si él evolucionó, si él cambió, si no, o si sigue pensando lo mismo, o si es más, y si sigue torturando a todos sus clientes. Porque sí me dio la impresión, porque inmediatamente tocó el tema de la religión, inmediatamente que digo, también lo primero que me preguntó es que si éramos americanos, y le dije, no, no, mexicanos, y eso atenuó tal vez un poco una situación, obviamente se veía que tenía un problema con la gente de Estados Unidos. Eh, yo no sé si cambió o no, pero lo que sí sé es que su versión, así sea hoy la misma, es perfecta para él en ese momento. Como nosotros iremos cambiando, nuestra versión de Dios adentro de nosotros irá cambiando y seguirá siendo siempre la correcta. Si alguien dice, odio al Creador, odio a Dios y no existe, eso es perfecto para él o ella en ese momento. No podemos aplicar el juicio, no podemos decirle que está mal, no podemos decirle absolutamente nada. Es muy difícil de respetar. Hace unos meses vi en un canal que sigo mucho una persona que mencionó, yo lo voy a aplicar porque somos humanos, ¿no? Digo, me sentí así, mencionó, es que yo no creo en Dios porque le pedí que salvara a mi novio y no lo salvó, se murió. Entonces, pues ¿dónde está? O sea, no me hizo el favor, pues yo ya no creo en él. Es respetable, es respetable. Esa es la versión de Dios que esta persona tenía en ese momento y es correcta para él. Porque en su escalafón de prioridades, en sus creencias, en él creer que la relación con el Creador es simbiótica, me das, te doy, no me das, te dejo de darte mi adoración. Yo personalmente ya tiene años que no siento eso.
Sí, hace 20, cuando iba a misa, cuando iba a una situación así, sí. Pero ahorita siento mi relación con el Creador evolucionó. Y aquí lo importante es no poner bien o mal. No significa que yo estaba bien hace 20 años y estoy bien ahorita. Es simplemente diferente. Es simplemente una evolución. La evolución no necesariamente es de bien a mal. No hay juicio, entonces no hay bien o mal. Esa persona que indicó eso fue mi error sentir. Oye, ¿por qué hablas del creador así? Porque no te salvó al novio, ya lo aborreces, ya lo denostas, ya dices que no existe. Y es más, dijo, lo odio, lo odio. Es lo correcto para esa persona en ese momento. Eso era lo correcto para el taxista. Si tú crees que Dios no existe, si tú crees que Dios es Jehová, si tú crees que Dios es Alá, créemelo, cualquiera de las tres opciones son correctas y son las correctas para ti en este momento. Y esa es la belleza de todo este proceso. Como estamos ante una fuerza que no nos juzga, que solo nos ama, que no nos castiga, que solo nos recompensa, que solo da, nunca quita. Esa es la gran ventaja que tenemos. No importa, en lo más mínimo, no se te toma en tu contra el decir no creíste, sí creíste, creíste a mitades, creíste un cuarto, en lo más absoluto, no importa. La forma en que nos ves, que todos somos sus hijos, todos somos igualmente importantes, todos somos la individualización del todo y todos al final vamos a regresar a la creación, todos. Entonces, ¿cuál es el problema? ¿Cuál es el problema si hoy piensas que no existo? ¿Cuál es el problema si hoy me quieres poner un nombre, Alá o Jehová? ¿Cuál es el problema si piensas que soy bueno o malo? Tu juicio. ¿Cuál es el problema? Ninguno. Todo está perfecto y todo te lo acepto. La razón que nuestra versión de Dios es la correcta para nosotros es exactamente porque la contraparte, que es el creador, no te la va a tomar a mal, nunca. Siempre te seguirá amando infinitamente, sin condiciones y sin juicio. Esa es la hermosa parte. No importa cómo le llames, no importa lo que le digas, no importa en absoluto. Te seguirá amando por siempre. Ojalá les haya gustado. Si todo está bien, regresaremos el lunes con el último capítulo de esta serie, Muy padre también, ojalá les guste. En ese tal vez alguna gente sí se me va a molestar porque es cómo podemos experimentar a Dios. Y bueno, vamos a hablar ahí que es poniendo nuestra mente en paz. Si todo está bien, nos vemos aquí el lunes. Que tengan un excelente fin de semana. Muchas gracias por la gentileza y su atención. Que tengan ustedes muy buenas tardes. Gracias por llegar a esta parte del video. Esta es mi parte favorita. Aquí es donde te sugiero que descubras quién eres. No eres lo que te han forzado a creer, eres este ser increíble sin límites que tiene vida eterna, fortaleza asombrosa, sabiduría infinita y un corazón grande y hermoso. Todos tus límites siempre serán autoimpuestos. Tu mejor versión en esta realidad está dentro de ti. Tu única misión en esta vida es convertirte en una luz de amor para servir a otros. Esta versión está lista para ser descubierta hoy. ¿Cómo descubres quién eres realmente? El proceso de descubrimiento es personal. Nadie puede hacerlo por ti. Habla con el universo y pregunta: ¿quién soy? ¿De dónde vengo? ¿A qué vine a este mundo? Comenzarás a recibir señales y pistas, notarás cómo tus ideas sobre esta realidad comienzan a cambiar. No más jerarquías, no más competencia, no más quejas, no más dependencia de los demás. Descubrir quién eres significa tu liberación. Tus límites autoimpuestos caerán y estarás listo para entender esta realidad, pero debes ser paciente para permitir que los demás despierten a su tiempo por su propia voluntad. Eso será muy pronto, lo verás, y eso nos llevará a un nuevo mundo. A medida que trabajas hacia tu mejor versión, notarás cómo las viejas emociones ya no te sirven. El odio, el miedo, la rabia, el orgullo, la lujuria, la envidia, la violencia, el juicio de los demás y otras emociones desaparecerán de tu mente y de tu corazón. Entenderás que esas emociones solo sirven a tu mente egoica y no a ti. Por favor, intenta ser comprensivo con los demás que no piensan o sienten como tú. Todos tienen un proceso, nadie tiene la razón y está bien o mal, todos somos diferentes. No te preocupes tanto por tener la razón, siempre. No permitas que el orgullo te impida reparar las cosas con tus amigos y familiares. Es muy importante que disfrutes esta vida con tus seres queridos. Trabaja para reparar las cosas con ellos y deja que los otros decidan. Muchas gracias por ver este video. Por favor, compártelo, da like y suscríbete. Si tienes algún comentario o sugerencia, por favor, usa la sección de comentarios. Para dudas, colaboraciones y si deseas aparecer en el programa, escríbeme a hey@elshowdealex.tv. Gracias de nuevo, por favor no olvides visitar nuestro sitio web www.elshowdealex.tv. Al darme tu tiempo me honras, que tengas un gran día.